Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. A tan solo 6 días de que se lleve a cabo el proceso electoral de la Asamblea Nacional Constituyente impuesta arbitrariamente por Nicolás Maduro, por el gobierno venezolano, muchas han sido las conjeturas que se han extraído y que se han esbozado con respecto a si puede considerarse o no constitucional este proceso, si puede considerarse o no legal esta iniciativa. Analistas políticos, politólogos, periodistas y también encuestas de opinión han dado cuenta de que Venezuela, en su mayoría, aproximadamente en un 85%, según la encuestadora Data Analysis, y más de 7.600.000 venezolanos consultados en el plebiscito opositor del 16 de julio, rechazan la Asamblea Nacional Constituyente. Pero hay razones que han sido expuestas por los medios de comunicación, por los politólogos, acerca de cuáles son esos motivos precisamente para considerar, o por qué se podría a través de esos motivos considerar ilegal e inconstitucional, por lo tanto jurídicamente improcedente, la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué se dice que es inconstitucional? Según el abogado constitucionalista Carlos García Soto, si bien la constituyente de 1999 en esencia fue fraudulenta, porque en aquel momento solo 37% de la población venezolana respaldaba la iniciativa, en aquella ocasión hubo por lo menos un sesgo de democracia en torno a esa constituyente, a pesar de que solo la apoyó 37% de la población, reitero, porque hubo un referéndum y lo planteó Hugo Chávez en aquel entonces para que el pueblo decidiera si quería o no cambiar la constitución y por lo tanto llegar a una nueva república, la llamada Quinta República, para salir de esa llamada Cuarta República. Este abogado constitucionalista García Soto aclaró para el portal periodístico runrun.es, runrunes, administrado por el periodista Nelson Bocaranda, que la Constitución del 99 fue sometida a un referéndum aprobatorio y que desconoce si el actual gobierno someterá a consulta los resultados obtenidos el próximo 30 de julio. Recordemos que la Comisión para la Constituyente designada por el gobierno en las bases comerciales añadió un artículo mediante el cual únicamente se exhorta a la Constituyente a que someta a aprobación el texto que de allí emane. Es decir, que lo que se decida será sometido a aprobación, pero será instalada y no habrá referendo sobre si el pueblo desea o no que se instale. Simplemente se instalará y el referendo será para consultarlo al pueblo sobre si desea o no aprobar lo que ya resultó de una asamblea instalada por imposición. Pero eso sería un exhorto de la comisión a la constituyente, es decir, una sugerencia. Por lo tanto, la constituyente o el pleno de la asamblea constituyente sometería a consideración, no por mandato, sino a consideración, consideraría y evaluaría la posibilidad, para algunos remota, de que se someta o no la constitución redactada, la nueva hipotéticamente, a un proceso consultivo. Pero hay razones por las cuales el proceso, según analistas, es inconstitucional. La primera es por las bases comerciales. Las bases comerciales presentadas por Nicolás Maduro arrojan que hay una representación de solo 20% del registro electoral y un 38% del registro electoral no está habilitado para votar. Esto según datos del periodista especializado en asuntos electorales Eugenio Martínez. Pero en esas bases comerciales lo establecido es de alguna manera violatorio de la Constitución, porque no promueve el voto universal, directo y secreto solo para las elecciones territoriales y con cierto sesgo de poca credibilidad. Pero lo que realmente le dará el grueso de apoyo electoral minoritario al gobierno en esa constituyente, en esas elecciones, es el 20% del registro electoral que votará por sector. Es decir, que por votante se pueden elegir 2 o más candidatos, debido a que habrá representación sectorial, es decir, gremial. Por lo tanto, la elección es corporativista. En ese caso no hay en la Constitución algún artículo que hable de que pueda haber un voto sectorial, simplemente un voto universal, directo y secreto. Es decir, el principio de la universalidad del voto, que se basa en un votante por un candidato.
un votante y un voto de igual peso para cada persona por un candidato determinado. Así está establecido dentro de los fundamentos de la democracia occidental moderna. La otra razón por la que los analistas consideran esta constituyente como inconstitucional son precisamente los constituyentistas o asambleístas que van a sesionar en esa asamblea constituyente. De esos miembros poco se sabe, pero los postulados y los candidatos, de hecho, que reciben apoyo en esa constituyente, los únicos que hay son oficialistas, son o militantes del partido de gobierno o pro gobierno. No hay otro partido más allá del PSV que se postule o que se haya postulado para esa constituyente o que vaya a participar. El único partido que va a participar en esas elecciones es el PSV. Por lo tanto, es un partido que se votará a sí mismo y hará unas elecciones para votarse a sí mismo. Los candidatos son oficialistas o son chavistas, como por ejemplo Oscar Schemmel, presidente de la encuestadora Interlaces, una encuestadora pro gobierno; Delcy Rodríguez, ex canciller de la República; Diosdado Cabello, ex presidente de la Asamblea Nacional, considerado el segundo hombre más poderoso en la cúpula chavista; Silvia Flores, primera dama de Venezuela; Iris Varela, ex ministra del sistema penitenciario; y otros con poco renombre o nada de renombre, pero que son militantes del partido de gobierno. También se han presentado propagandas de campaña y hay poca credibilidad en los constituyentistas porque en su mayoría no tienen una preparación académica, no tienen una credibilidad o una presencia en cuanto a lo que a credencial se refiere. Pero la otra razón es la exclusión de los partidos. La exclusión de los partidos da cuenta de que esto vulnera el artículo 67 de la Constitución, que habla del derecho a la participación política. El abogado constitucionalista Román Duque Corredor explicó que los candidatos propuestos por el gobierno nacional no representan a toda la población venezolana, solo un 20% del registro electoral, y por lo tanto no hay partidos de la MUT en este proceso. Unos que están fuera de la MUT, aproximadamente 15, fueron consultados en una reunión de la comisión constituyente, la comisión presidencial, pero no hubo fruto de ello. Estos se opusieron y no hubo más acercamiento. El único partido político en Venezuela que va a participar en estas elecciones, donde solo se representa un 20% del registro electoral y 38% de los venezolanos están inhabilitados para votar en ella, es el PSV. Por lo tanto, a juicio de este abogado constitucionalista, Juan Mateus, diputado opositor, y el otro abogado constitucionalista que explica este proceso, Carlos García Soto, se desconoce los límites de la Asamblea Nacional Constituyente, pero según lo que han estimado, lo que puede hacer la Asamblea Nacional Constituyente es, y así lo han hecho saber incluso los miembros de la cúpula del gobierno, es la destitución de la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz. Lo ha asegurado Diosdado Cabello, declarando que a la fiscal le quedan pocos días en el cargo, de hecho haciendo una cuenta regresiva. También la disolución de la Asamblea Nacional. El mismo presidente Nicolás Maduro ha esbozado en sus declaraciones que luego de la constituyente se acabará esa Asamblea Nacional ilegal y en desacato. También la subordinación de otros poderes públicos, entendiendo que según abogados constitucionalistas venezolanos, esta asamblea puede asumir poderes transitorios. El mismo presidente Nicolás Maduro ha asegurado que esta asamblea es plenipotenciaria, por lo tanto puede asumir múltiples poderes de otros poderes del Estado para integrarse en un solo poder transitorio mientras el Estado se cambia, en teoría, y también eliminar futuras elecciones, porque en la oposición los dirigentes y también analistas políticos advierten que se pretende con esta constituyente prolongar el periodo de gobierno por más de 10 años o aprobar la reelección indefinida, que fue rechazada en un referendo en 2004 contra Hugo Chávez. Ese resultó en contra de Hugo Chávez, valga la redundancia. Pero en resumen, según los especialistas, la Asamblea Nacional Constituyente es constitucional porque, según también lo reseña el portal periodístico Runrunes, viola los artículos 5, 7, 63, 67, 347, 348 y 349 de la Constitución venezolana, viola el derecho al sufragio universal y secreto tal como lo establece la Constitución, no solucionará los problemas de inflación, inseguridad y escasez, a pesar de que Maduro ha asegurado que con esta constituyente se implantará un modelo económico impresionante, pero no ha dado propuestas acerca de cómo. En todo caso, constitucionalizar los CLAP y también
crear un estado comunal integrado por representaciones territoriales en comunas no es la manera, por lo menos según los especialistas, más apropiada de dar un impulso a la producción, a la inversión y de integrar al sistema productivo en una economía mixta, al sistema privado o al empresariado privado, para lograr la reposición de inventarios que permita reabastecer la economía venezolana de productos, bienes y servicios. Dentro de las bases comerciales no está previsto el referéndum aprobatorio, no se realizó un referéndum consultivo para que el pueblo decidiera si desea o no unas elecciones a una constituyente, sino que se harán, a juro, el 30 de julio, según lo plantea el gobierno. No fue convocado por el pueblo, sino por una minoría, o más concretamente por el presidente de la República, y los candidatos propuestos no representan a toda la población, solo a los integrantes del partido de gobierno, el PSV, y a quienes apoyan al partido de gobierno. Habrá una representación de solo 20% del padrón electoral. Esto es lo que se prevé en cuanto a la constituyente, pero las más recientes declaraciones de los miembros del poder electoral, en especial de la rectora Socorro Hernández, han sorprendido y han generado polémica, porque en una entrevista para el diario Panorama del estado Zulia, la rectora Socorro Hernández declaró lo siguiente, y cito: las elecciones regionales dependerán de las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta rectora principal del CNE dijo que el cronograma para las regionales se llevará adelante a la par del cronograma de la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, que la constituyente va a actuar en paralelo y sus decisiones van a emanar decisiones que sobre las elecciones regionales, y estas estarán supeditadas a lo que decidan los diputados de esa Asamblea Constituyente, que serán en su totalidad oficialistas, pro gobierno, y por lo tanto estas elecciones de las elecciones regionales, elecciones de gobernadores pautadas por el CNE para el 10 de diciembre de 2017, estarán dependiendo de lo que decida la Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, esto en la opinión pública venezolana ha generado polémica, debido a que aseguran los especialistas, como por ejemplo el periodista especializado en temas electorales Eugenio Martínez, que ya no quedan dudas, que no habrá elecciones regionales. También lo ha asegurado el periodista Nelson Bocaranda al declarar que con este pronunciamiento de la rectora Socorro Hernández se deja claro que la constituyente podrá derogar el sistema electoral tal como lo conocemos, y estas elecciones regionales no se realizarían porque podría de alguna manera cambiarse la organización político-territorial del país, a manera de que se eliminen las gobernaciones tal como las conocemos, las alcaldías, es lo que estiman o han estimado algunos analistas, y por lo tanto no se realizarían las elecciones de las elecciones de gobernadores el 10 de diciembre si se instala la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela.